Hoy vamos a dar comienzo a la unidad número 6 de Digitales 1. La unidad número 6 se llama Análisis y Diseño de Sistemas Secuenciales. Nosotros ya durante gran parte de este cuatrimestre ya hemos presentado lo que era el análisis, lo que era el diseño, ¿sí? Hemos presentado también los sistemas combinacionales y a los sistemas secuenciales. Venimos a la unidad número 5, ahí tratando de entender cómo funcionan los biestables, los flip-flops, en esencia cómo logramos poder almacenar un bit de información, ¿sí? Y si nosotros combinamos flip-flops podemos construir otros sistemas un poquito más complejos, como registros, conversores serie paralelo, paralelo serie, divisores de frecuencia, contadores, ¿sí? Y otros sistemas secuenciales, ¿no? La base de los sistemas secuenciales es que nosotros necesitamos memorizar de alguna manera, guardar lo anterior para saber cuál va a ser el estado futuro en función del estado actual y las combinaciones de entrada. Y esto lo resolvemos a partir de biestables, que son circuitos realimentados, ¿no? Estuvimos durante la unidad 5 trabajando en estas cuestiones. En la unidad número 6, al menos la primera parte, que se va a dedicar más al análisis, vamos a presentar lo que se llaman las máquinas de estado. Las máquinas de estado finitos, ¿sí? Eso vamos a empezar a introducir un poco hoy. Y en particular, hoy vamos a hacer lo siguiente. Ahora en un ratito vamos a trabajar sobre el ejemplo de la expendedora de café. Eso es para que nos dé pie a empezar a mirar un poco lo que sería el diseño de un sistema secuencial, pensándolo como una máquina de estados. Entonces nos va a ayudar a introducir algunas cuestiones. Después ustedes, después que hagamos ese ejemplito, vamos a ver algunos videitos donde vamos a presentar algunas definiciones, ¿sí? Para ver de qué hablamos, definiciones formales, principalmente los modelos de Moore y de Mealy para diseñar máquinas de estados. Y vamos a presentar después en unos vídeos más lo que son las tablas de excitación para poder analizar lo que es una máquina de estado. Pero bueno, eso lo van a ver bien en el video. O sea, hoy vamos a llegar hasta acá, ¿sí? Y después de eso vamos a estar en condiciones de agarrar el primer ejercicio del práctico 6, dedicar un ratito a pensar un poco las tablas, las ecuaciones, y con la ayuda de Nata lo vamos a resolver entre todos, y así redondearíamos la clase del día de hoy. Bueno, el ejercicio que tenemos planteado es el de una máquina expendedora de café. Hice unas simplificaciones ahí, como para que no pensemos nada complicado, sino que vamos a pensar algo minimalista, más bien, ¿sí? Es una máquina que solo me ofrece un tipo de café. Podemos utilizar una ficha que se la podemos comprar al del bar o algo así, y tengo un café chico y dos fichas para un café doble. Esto para minimizar los problemas del dinero, si usamos moneda, plata, tarjetas o ese tipo de cosas. Lo vamos a simplificar con unas fichas. Y la idea del ejercicio es poder identificar para ustedes cuáles deberían ser las entradas y las salidas de una máquina como esta. No todos los van a pensar igual, por supuesto. O sea, qué sensores, qué interfaces con el usuario, qué entradas va a tener esto, y qué actuadores o qué indicadores o salidas va a tener la máquina, ¿no? Van a tener que realizar las suposiciones que les parezca, hipótesis que simplifiquen el problema o hipótesis que les faciliten un poco la vida para el diseño. Y después va a ser importante poder pensar cuáles son los distintos tipos de comportamientos que tiene esta máquina, ¿no? Con comportamientos me refiero a algo similar a etapas, ¿no? O momentos por los que pasa el proceso de hacer el café, ¿no?
la máquina en algún momento por ahí va a estar esperando que las monedas, en otro momento estará haciendo el café, en otro momento estará haciendo otra cosa que ustedes definan, ¿no? O sea, la idea es armar, no somos muchos, o sea que por ahí con 2, 3 grupitos, 4 como máximo, depende de cuántos participen, separarnos en los grupitos que tenemos ahí armados, las salas, y pensar estas cosas. Lo vamos a pensar no demasiado, o sea, un análisis bastante ágil, porque después entre todos lo vamos a terminar resolviendo. Así que más o menos unos 10 minutos de debate creo que deberían dar bien. Son 9 y 18, bueno, podemos poner 12 minutos como para que redondearen 9:30. Bueno, a ver, ¿qué me pueden decir? ¿Cómo les fue? ¿Algún resumen por grupo? Empecemos con algún grupo que me tire unas ideas y vamos complementando con las de los otros. Le digo, profe, las entradas y salidas que nosotros pudimos identificar. Bueno, a ver. Bueno, como entradas, primero que nada vimos que cuando vos le ingresás la moneda en la cafetera, probablemente ahí pueda llegar a ver alguna entrada como un sensor de movimiento quizá. Después íbamos a tener otras dos entradas que van a ser... Vamos a poner sensor de ficha, como para saber bien que estamos hablando de algo que detecte que entró una ficha, ¿no? Bien. Pues dos pulsadores que van a ser uno para elegir el café simple y otro para el doble. Bien. Después un sensor de temperatura que regule el calentador del café para que no sobrepase cierta temperatura. Ok. Y un temporizador que controle, supusimos que iba a ser un temporizador, por ejemplo, cuando el café sale del depósito al vaso, el cliente, dijimos que por ahí no iba a ser un sensor de volumétrico ni nada, sino que iba a ser un temporizador que lo controle. Como para no pasarte de la cantidad de café que le echas. Empiezo a echar café durante un tiempito bien medido. Claro. Y bueno, no sé si alguno quiere más decir las salidas para no monopolizar tanto. Vamos a hacer una cosa, vamos a seguir con las entradas, después vemos las salidas, a ver si alguno de los otros grupos identificó alguna otra cosa o se le ocurrió de otra manera. Yo, profe, ahí compartí en el canal de texto un diagramita de flujo que hice, pero otra entrada que identifiqué yo es un sensor del vaso. Sí, está el vaso, claro. Como que lo pensaste que el usuario saca un vaso y lo pone ahí. Suele pasar, yo, que las veces que usé, vos sacás y ponés el vaso. Claro. Bueno, no, perfecto. O sea, acá podemos tener un sensor de vaso. Porque si el tipo no pone un vaso, no arranca, digamos. Bien, buenísimo que hayas preparado un diagramita. Sí, te escucho, ¿eh? Podría tener también estaba pensando, un botón de emergencia, tipo por si llega a descontrolar la máquina o llega a tirar no debe, apretar el botón y que pare todo. O esto ya no entraría acá, el botón de emergencia. En realidad, podría. Sí. También se puede desenchufar, pero bueno, si no tenés alcance el enchufe, claro, está el botón. No sé si lo he visto. No, yo por ahí lo he visto en otras cosas, pero en una máquina no le he prestado atención. Pero está bueno el concepto de cualquier máquina, si uno tiene un botón de emergencia. ¿Y qué te parece que debería ser el botón de emergencia cuando lo apretás? Y primero que nada, dejar de tirar café. Por ejemplo, si está tirando café, anular eso. Bien. Como que sería en lo que veíamos nosotros como un criterio de riesgo mínimo, cuando apretás el botón de emergencia,
uno debería ir a un estado seguro, algo que no tire café, que apague el calentador, que no sé, todo ese tipo de cosas. Claro, tal cual. Buenísimo, gracias. Y Pero nosotros bueno, podría ser. perdón. Perdón. No era. Eh, nosotros pensamos distinto a los chicos en lo de las fichas, que, o sea, digamos, como una memoria, y si entraba una moneda por un café simple, y si entraban 2 monedas en café doble. Bien, eso lo vamos a poder, eso es lo de la memoria, lo vamos a poder volcar en el diseño, sí, porque vos necesitas memorizar si entró una moneda o entraron 2. Es distinto, ¿no? Y eso como que las tengo que esperar, son cosas que van a pasar una atrás de otra. O sea, no, acá si pensamos que en el sensor de fichas, salvo que tengamos un sensor de fichas especial que, no sé, vos vas metiendo todas las monedas que necesitas y después apretás algo que entran todas juntas y podés suponer eso, que podría ser alguna posibilidad. Pero normalmente uno ingresa una ficha y te detecta que te detectó una, y después se esperará en esa situación a que entre la otra. Entonces vos vas a tener que, mientras tanto, memorizar que ya tenías una adentro, ¿no? Sí. O sea, la memoria va a ser parte, lo vamos a terminar resolviendo con la forma en que lo vamos a diseñar, y en definitiva los flip-flops van a tener un poco el rol de memoria acá. ¿Quién más había aportado algo ahí? Se habían pisado ahí para hablar Rocío y alguien más, no me acuerdo quién era. No, decía nomás, profe, que por ahí el botón de emergencia podría ser simplemente con una llavecita que apague todo como de encendido apagado en vez de andar desenchufando la cafetera. También, por supuesto. Sí. Por, Sí, por ahí ese tipo de cosas tiene que estar medio escondida, ¿no? Porque cuando tenés mucho usuario y estás en un lugar público, a veces puede pasar que te la apaguen sin querer, o te hagan una broma y te apaguen la máquina. Obviamente que nosotros acá vamos a pensar el diseño de una máquina en un sentido bien minimalista. Bien, no va a ser a prueba de todo, porque cuanto más a prueba de cosas querramos que sea el diseño, obviamente el diseño empieza a ser un poco más complejo. Empezás a considerar más posibles entradas, empezás a considerar distintas situaciones que se podrían dar, y bueno, por ahí se nos va a escapar en tiempo por la complejidad del diseño. Vamos a hacer este jueguito de definir todas las entradas y salidas, y después vamos a definir un caso más bien sencillo que nos permita enfocarnos en resolverlo ahora, pero que sepan de que esto lo pueden complejizar todo lo que ustedes quieran. O sea, como diseñadores uno pueden pensar un montón de funcionalidades y se pueden hacer. ¿Qué más? ¿Alguna entrada más nos quedó fuera? ¿Algo más que se les haya ocurrido? Bueno, entonces vamos a parar ahí. Todas las entradas que plantearon están bien. Son entradas típicas que podría tener esto. No han pifiado en ningún caso que no sea una entrada y sea una salida. No, está perfecto. Está bueno el sensor de vaso. Si lo pensás como que tenés que poner el vaso, ¿no? Eso está bueno. Si no, tiras todo el café afuera. ¿Qué más ahora en las salidas? Empecemos a pensar. ¿Quién empieza con tenés el café y tenés un indicador en proceso. Perdón la interrupción. ¿Qué sería la salida como el café? Tiene que ser una salida digital, ¿no? 1 o 0. Abierto o cerrado, una canillita. Sí.
Bien, listo, ahí está. El dispensador, digamos. Vamos a ponerle canilla o válvula. Claro, algo que se abre o se cierra y sale el café. Y después un indicativo visual, un LED por ahí, indicativo de proceso, o para que el cliente vea que está prendido el LED y no está saliendo café y no falla. O sea, el LED se prendería, por ejemplo, cuando te está preparando el café o cuando. Cuando lo está sirviendo. Bueno, no sé, no pensé que lo esté preparando, pero que lo esté sirviendo por lo. Bueno, si lo está sirviendo, bueno, igual vamos a poner LED indicador así como salida, porque el LED indicador después lo podríamos pensar de un montón de formas distintas, ¿no? Indicarle que así a priori medio vuelo de pájaro se me ocurre que si indicarle que está sirviéndole el café puede ser redundante si está saliendo por la canillita. Si no sale, por ahí si hay alguna falla le puede avisar, o bien podría ser encenderlo mientras se está calentando y está preparando el café, cuestión de que la máquina está ocupada. Hay 1000 funcionalidades, pero un LED indicador casi siempre está, uno o más. ¿Qué más? Un calentador. Perfecto, algo que caliente el agua. Perfecto. Algo que se enciende y calienta y se apaga. Bien. ¿Qué más? ¿Necesitamos algo más? Nosotros habíamos planteado la válvula expendedora, o sea, que sirve el café, pero también habíamos planteado un dosificador de los granos de café dentro de la máquina, entendiendo que la máquina internamente dosifica los granos y dosifica el agua que sirve, ¿no? Claro, porque para servir el café uno tendría que saber cuánto café y cuánta agua le vas a meter. Claro. Vamos a dejar acá como pendiente dosificadores. Después yo creo que lo vamos a terminar simplificando y vamos a suponer que eso está resuelto internamente en la máquina, para no complejizarla tanto, ¿no? ¿Qué otra cosa? Bien. Sí. Podría ser, no sé si sería una valvulita o qué, en caso de que vos pongas 3 fichas, que haya una salida que te devuelva la ficha que vos pusiste de más. Sí, podría ser, claro. Vamos a poner, a ver, sería como... Normalmente se abre alguna especie de compuertita o algo por el estilo y deja salir algo. Vamos a poner compuerta de salida de monedas. Imagínense que si lo hubiéramos planteado, por ejemplo, con dinero, que muchas veces las máquinas antes trabajaban con monedas. Ahora ya la verdad que hace rato que no uso una que sea ahí paga, entonces, pero muchas veces venías con las mismas monedas y iba sumando con 10 centavos, 50, un peso, hasta que llegabas al valor que lo que valía el café. Y si te pasabas de largo, a veces tenía la posibilidad de que te den vuelto en monedas. Entonces por otro lado salían las monedas con el vuelto, típico de cualquier máquina expendedora, ¿no? Después uno puede pensar de que si trabajas con fichas, por ejemplo, ¿no? Y tiene la posibilidad de elegir un café simple o un café doble. Entonces vos meterías una moneda, por ejemplo, y después meterías otra, y ya
podría pasar de que se cierre la posibilidad de meter más monedas, o que ya cuando la metes a la tercera directamente como que pasa de largo. Pero eso, para que pase de largo, tiene que haber, es verdad, algún tipo de compuerta o algo mecánico que te impida que la moneda ingrese al sistema, ¿no? Después otra cosa que se me ocurría es que no, lo voy a decir después. Creo que con esto estamos. Después seguramente habrán hecho suposiciones, hipótesis o distintos comportamientos en función de cómo hayan pensado la máquina. Yo diría que nos vamos a terminar resolviéndolo de una manera lo más sencilla que podamos. No vamos a considerar todos los casos y seguramente no va a salir igual al diseño que hicieron todos, pero más o menos quiero que entre todos podamos aportar. Entonces, para simplificar, yo, al menos por el momento, vamos a sacar, digo yo, el botón de emergencia, que uno, como dijimos, podríamos en todo caso, en vez de ser un botón, un interruptor, y bueno, una palanquita que directamente me corta todo. Pero después podemos chusmear cómo meteríamos ese botón de emergencia en el diseño que hagamos. Eso lo vamos a poder hacer, pero en principio, para hacerlo un poquito más fácil, lo vamos a sacar. Porque el botón de emergencia en cualquier momento podría sacarme del estado donde estamos, entonces me va a complicar un poco el diagrama de estados. Y la salida está bien, sí o sí necesitamos la canilla para que salga, el indicador, los calentadores. Y acá propongo olvidarnos un toque de los dosificadores. Vamos a suponer de que eso está resuelto de alguna manera internamente. Entonces, no sé, al iniciar el calentador, o inclusive le podríamos poner otro nombre, es decir, máquina, el módulo que te hace el café, lo encendemos y nos olvidamos un poco de los dosificadores, como para hacer algo más sencillo en el tiempo que tenemos, ¿no? Bien, suposiciones, hipótesis que me puedan decir que hayan hecho, o pasamos a los distintos comportamientos. Yo hice el diagrama profe, pero no sé, no lo pensé mucho. Fue como que seguís una, no sé cómo decirlo, seguís una línea. Claro, como una línea secuencial, ¿no? Pensaba más como tipo algo que vamos ejecutando una instrucción atrás de otra, ¿no? Claro, como primero pones una ficha, después pones otra ficha o no, pones el vaso y apretas el botón en esa secuencia. Ingresar ficha o no, sí o no, está el vaso, si no está el vaso, ingresaste la ficha, sigue dando vuelta hasta que pongas el vaso. Igual si ingresó una ficha y no la ingresó, no debería volver a ingresar al inicio, ¿no? Empezar de vuelta. Porque si no ingresó una ficha y sí está el vaso, espera, ya te da paso al botón de inicio. O sea, si no ingresó una ficha, debería seguir estando en ese bucle al principio. No debería preguntar por el vaso, creo yo. Después, sí, pasa. Creo que lo del botón de inicio habría que plantearlo también como una pregunta. Como una pregunta, claro. Si apretó el botón de inicio, podríamos iniciar a hacer el café. Ahí sí iría un bloquecito cuadradito en este tipo de simbología que diga haciendo café, por ejemplo. Pero vos estás preguntando si es café simple por un lado y doble por el otro. Bueno, hay que hacerle algún arreglito ahí, porque deberían estar los dos por el camino de si ingresa una ficha y si está el vaso,
por ese camino tendríamos que preguntar por ahí si tocó el botón de café doble o el botón de café simple, cosas por el estilo. ¿Cuántas monedas ingresó? O cuántas monedas ingresó. Perfecto, tal cual. Y después sí van a aparecer algunas cositas más, cuánto tiempo, si vamos a tener un temporizador o eso es automático, termina solo. Bueno, hay un montón de cositas que vamos a discutir ahora. Está buenísimo. Ahora encima vamos a plantear otra forma de ver gráficamente el diseño de la máquina, que no es un diagrama de flujos. El diagrama de flujos normalmente está pensado como para un pseudocódigo o una serie de líneas de un programa, ¿no? Que se van ejecutando línea a línea. Y ahora nosotros vamos a pensar el diseño de un hardware. Entonces no necesariamente son líneas de código, sino son distintas situaciones que se van a dar una tras de otra, que bueno, hay una temporalidad en la cuestión, pero no está relacionado con líneas de código, ¿no? Entonces vamos a ver lo que se llaman diagramas de estado. No lo vamos a ver hoy, vamos a construir un poco informalmente uno, pero después en los videos van a terminar de verlos. Vamos a pensar entre todos. Entonces, perdón, primero voy a sacar esto de acá, un cachito. Entonces vamos a plantear es un sistema secuencial, ¿no? ¿Por qué es un sistema secuencial? Y porque que me hagan o no me hagan el café no depende de que aprieten una combinación de botones o se dé una combinación de entradas. No, yo lograr obtener el café depende de que en un cierto orden en el tiempo yo haya ingresado una ficha, lo haya esperado, haya ingresado otra, haya apretado determinado botón, haya pasado el tiempo que me hacen el café, una cosa tras de otra, y depende de todo lo que pasó en la historia, ¿no? Por eso es un sistema secuencial. Vamos a pensar F, sensor de ficha, ¿sí? Me detecta cada vez que entra una ficha, ¿sí? Ustedes me dicen si en algún momento les parece que no. Podemos poner vamos a poner PS y PD como para decir el pulsador de que quiero un café simple o un café doble, ¿sí? Inclusive les voy a proponer algo que nos va a resultar, creo, un poquito más fácil, y ahí es donde entran las suposiciones que uno hace, ¿no? Pero creo que va a ser un poquito más fácil. Vamos a suponer en realidad algo más sencillo. Vamos a poner una palanquita o un interruptorcito o algo que si está de un lado me hace café doble y si está del otro lado me hace café simple, ¿sí? Y que le vamos a poner el interruptor del café. Si está en 0, por ejemplo, si C está en 0, el café va a ser simple. Si C está en 1, el café va a estar doble. Entonces nos cerramos tener dos pulsadores diferentes. Total, la elección siempre va a ser simple o doble, no va a haber otras combinaciones. ¿Estamos de acuerdo? Propuesta ahí para sensor de temperatura, le vamos a poner T. Vamos a poner un nombre distinto al temporizador. La B corta va a ser del vaso. Temporizador, bueno, será TE. Y temperatura y las salidas vamos a poner en rojo. Vamos a poner la B, la válvula de café, que es la que le vamos a poner un indicador LED. El calentador, con el calentador vamos a suponer de que
básicamente se está no solo calentando el café, sino está la dosificación y demás, ¿no? O podríamos suponer también que el café está como ya listo dentro y solamente lo calentamos para hacer más fácil, para hacer un poco más sencillo el diseño. Bueno, y supónganse que venimos y encendemos enchufamos la máquina. ¿Cuál será el primer comportamiento o estado en el que va a estar el sistema? ¿Qué hace la máquina cuando recién la arrancamos? Y yo mantendría el café caliente. No sé. O sea, vos, por ejemplo, no usarías un calentador que se encienda o se apague, sino que vos tendrías todo el tiempo el calentador encendido. Entonces solamente cuando entran las fichas, ya el café está caliente, así que ni siquiera lo tengo que esperar, simplemente lo tengo que servir. Podría ser una posibilidad, ¿eh? Pero hacerlo lo más rápido, digamos, para sacarlo rápido. O por lo menos en el inicio, ¿no? En el inicio. A ver, ¿sabes qué? Vamos a dejar el café solamente para no perder alguna salida más. Porque si el calentador está encendido siempre, ¿no? No va a tener sentido tenerlo en cuenta en el diseño. Pero podría ser una decisión de diseñador, ¿no? Enciendo la máquina, el calentador se enciende. Lo mismo que, no sé, el tipo, o sea, una cafetera donde el que la está manejando, el dueño del bar, lo que sea, es el encargado de cada tanto venir a abrir la tapa, ¿no? Verificar que hay café, y cuando renueva el café lo dosifica con agua y qué sé yo, y estás como tenés en un recipiente el café siempre listo y caliente, como decís, listo para servir. O puedes poner un sensor de nivel y, o sea, si hay nivel alto de café y está frío, o sea, y un sensor de temperatura, ahí prendes el calentador. Bueno, perfecto. O sea que acá podríamos agregar, ahora no lo vamos a agregar, sino que podría tener también un sensor de nivel tanto dentro de la máquina para saber cuánto café tenés. También podría haber sensores de nivel o volumétricos, como decían hoy, para saber si el vaso que está llenando ya se llenó o no. Empiezan a aparecer varias cositas. Pero lo que vamos a poner al inicio de todo, y vamos a utilizar como para representar el estado en que está la máquina, ¿no? Se llama una burbuja, un círculo, ¿no? Normalmente cuando una máquina arranca podríamos ponerle que está en reposo o está en un inicio, ¿sí? ¿Qué está haciendo la máquina en ese caso? La máquina estará encendida, o sea, energizada. Vamos a suponer que el calentador no está encendido, como para que cuando me meten las monedas recién ahí me caliente el café y después lo sirva, porque en realidad estamos pensando el calentador como el que no solo calienta, sino te prepara el café, ¿no? Como que el sistema, si quieren, lo podríamos poner de otra manera. ¿Cómo podríamos hacer? ¿Cómo le pondríamos si no es solo calentador, sino que es el que me prepara el café? Lo calienta, dosifica y sale. ¿Algún modulito? Bueno, lo dejamos con ese nombre, pero tiene ese significado. Normalmente una máquina arranca de un reposo, ¿sí? Donde está esperando continuamente de que alguien venga e interactúe con la máquina. ¿Cuál sería la situación o el evento que debería suceder para que la máquina salga del reposo y haga otra cosa, tenga otro comportamiento? Ingrese una ficha. Que ingrese una ficha. ¿Podría pasar otro evento que me lo saque del reposo? Bueno, las entradas son la de la ficha, el interruptor del café. Por ejemplo, ¿qué pasa si no pusieron ficha pero viene un usuario
y cambia el interruptor de café. No debería pasar nada. No debería pasar nada. Perfecto. Si pones un vaso, tampoco. ¿No? Esos no serían sensores de entradas, no deberían interactuar con el usuario, ¿no? ¿Cuál decís vos? No debería interactuar. El de temperatura. Estos dos. Claro, estos son como internos de la máquina. Para el sistema el sistema de control que estamos diseñando nosotros, sí son entradas, pero no son interfaces con el usuario. En cambio, estos tres dependen de lo que haga el usuario, ¿sí? Poner ficha, tocar el interruptor o meter un vaso. Bien, entonces estamos de acuerdo que la única posibilidad en que yo salga del reposo o de ese inicio y la máquina esté dormida, a veces se le pone stand-by o inactiva, como quieran llamarle, pero básicamente es un comportamiento así, donde está todo apagado, o sea, sería la válvula no está abierta, el LED está apagado y el calentador o el que hace el café está apagado. ¿Está? Mientras, fíjense que mientras no metamos ninguna ficha, y eso lo voy a representar con una F negada, o sea, mientras la entrada F sea 0, yo voy a seguir en ese reposo. Eso quiero significar con la flecha, ¿no? Como que me quedo en ese mismo comportamiento, en ese mismo estado. Y la única forma de salir de ahí va a ser cuando F se haga 1, ¿sí? Y eso significaba que entró una ficha. ¿Y qué quiere decir que entró una ficha? O sea, ¿qué debería hacer la máquina cuando entre una ficha? Y esperarse a ver si el usuario mete otra ficha o si pone el vaso. Bueno, no sé, en ese momento. Tendría o la opción de la primera, del simple, o esperar otra ficha. O sea, no hacer nada. Si entra una ficha, no hacer nada. Es verdad, si entra esa ficha y está simple, no va a pasar nada. Es verdad que yo me olvidé acá de que con 2 fichas hacíamos el café doble. Con una ficha hacíamos el café simple y con 2 fichas hacíamos el café doble. O sea que... Pero no puede, profe, esperar nomás al pulsador. Que tenga solamente un pulsador y no sé, si se metió una ficha, espera hasta que el tipo apriete el de café. Y bueno, si detectó solamente una ficha, te hace el chico. Pero si metió 2 fichas y toca el pulsador y detecta 2 fichas, te hace el doble. Sí, señor, porque por ahí estaba o sea, no necesitamos diferenciar con un botón o un interruptor o 2 botones si es café simple o doble, sino que lo habíamos definido como yo me había olvidado, ¿no? Que con 2 fichas hacemos uno y con una hacemos el otro. Entonces no necesitamos diferenciarlo, pero sí necesitamos avisarle cuando ya terminamos de meter las monedas, o sea que pueda arrancar. Así que vamos a hacer esa corrección. Lo que vamos a hacer entonces es simplemente poner un pulsador que es, digo, bueno, empezame a hacer el café. P. Entonces, si me ingresa una ficha y aprieto el pulsador, me hará un café simple. Si ingreso una ficha, después viene otra ficha y aprieto el pulsador, me hará un café doble. No, 2 cafés. Entonces, acá dijimos si ingreso una ficha, ¿qué debería suceder entonces? Hacer un café simple. Pero ya apenas me ingrese la ficha, yo debería ponerme a hacer el café simple. No, esperar al pulsador. Bien, está bueno, dijiste espero. Podríamos poner espero
que pulse o otra ficha más, ¿no? Esa sería como la situación. Bien. Pongo una ficha, no debería empezar a hacer el café, sino que debería esperar. Si el tipo me aprieta el pulsador, efectivamente hago un café simple. Si no, me quedaré esperando. Bueno, fíjense que puede pasar que yo me quede esperando en ese estado, o bien pase a hacer el café simple, o bien pase. ¿Cuál sería la otra situación que podría pasar? Ingrese otra ficha. Que venga otra ficha, ¿tá? Entonces vamos a poner acá. Una posibilidad podría ser que venga otra ficha. ¿Cuál sería la situación acá que se tenía que dar en las entradas para que me quede esperando? No ingrese otra ficha. Que no ingrese otra ficha o Y que no se pulse el botón. ahí el resto va siguiendo eso. Fíjense que acá la combinación de las entradas que se debería dar para que nos quedemos esperando y no nos quedemos en este estado es que ni apretemos el pulsador, lo habíamos puesto P, Pulsador. ni apretemos el pulsador, y se tiene que dar que tampoco ingrese una ficha, ¿no? Y yo ya voy escribiendo esas condiciones de la forma que venimos acostumbrados, que con una variable lógica, y la pongo negada para significar que es 0. Entonces si P es 0 y F es 0, en esa condición yo me quedo. Si ingreso una ficha más, ¿qué hago? Ya tengo dos fichas adentro. Esperamos al pulsador, sí. Ahora sí espero pulse ya. En esta situación, por ejemplo, si hubiéramos considerado la salida de compuerta de ficha, por ejemplo, y volvieran a meter una ficha, lo que podríamos hacer es activar esa que se abre y la ficha simplemente salga. Seguimos estando en este estado, pero hacemos como que la ficha sea expulsada. La tercera ficha que ingrese siempre va a salir, ¿no? Como que en este estado ya podríamos tener abierta esa compuertita. Podemos pensar de dos maneras, o sea, abierta o cerrada, o sea, que es algo que ya no te la deja entrar a la ficha en el sistema, sino que la hace pasar de largo. Eso por un lado, y por otro lado... O los teléfonos públicos antiguos. ¿Cómo? Como los teléfonos públicos antiguos. Exactamente. Ya no sé si algunos de los jovencitos se cruzaron alguna vez con un teléfono público. Sí, ya tenían celular. La generación del celular, ya no saben lo que era un teléfono público, capaz. La otra posibilidad es cuando aprieto el pulsador. ¿Qué deberíamos hacer acá? La máquina, ¿qué empieza a hacer? Yo buscaría... ¿Estamos usando el sensor del vasito? Bien, bueno, buena pregunta. Habíamos dicho que Sí. el café lo vamos a empezar a hacer si está el vaso. Entonces ahí preguntaría si está el vaso antes de pasar a un estado de dar café. Vamos a poner así un estado que llamo espero el vaso, ¿no? Podría ser que el vaso ya lo puso, ¿no? Claro. Ya sacó y ya lo puso, entonces esto va a pasar rápido por ahí, pero está bueno esperar el vaso. Después que apreté el pulsador, bueno, ya estamos como preparados para empezar a hacer el café, pero necesitamos que esté el vaso. Entonces voy a, por las dudas, esperar que el vaso esté. Por lo tanto, lo voy a seguir esperando el vaso siempre y cuando ese sensor no se active, ¿no? Siempre y cuando no detecte que está el vaso puesto, yo lo voy a seguir esperando. Y la máquina no va a salir de ahí hasta que el vaso esté ubicado.
me van siguiendo un poco en cómo voy pensando esto de los distintos estados de la máquina, distintos comportamientos. Es un poco la manera en que nosotros vamos a empezar a pensar a los sistemas secuenciales ahora para diseñarlos. Cada uno de estos circulitos que estoy dibujando, de que tiene un significado, ¿no? Este está en reposo, acá estoy esperando que pulse una ficha, que pulse o mete una ficha, acá estaba esperando que pulse, acá estoy esperando el vaso. Tienen un significado distinto, ¿sí? Entonces son significados y comportamientos diferentes que tiene la máquina. A veces en distintos estados como estos, quizás las salidas activadas o desactivadas son la misma, son iguales, pero el significado de estar en uno o en otro es diferente. ¿Qué quiere decir? Si yo estoy en el estado esperando el vaso, quiere decir que antes ya había pasado por un estado de que entraron las fichas, que pulsé, toda esa historia ya pasó. O sea que yo haber llegado al estado esperando el vaso significa que pasaron un montón de otras cosas antes, ¿sí? Depende obviamente de la historia. Entonces estas cosas se van a dar a través del tiempo. Y ahora les pregunto, nosotros vamos a trabajar con sistemas sincrónicos, con flip-flops. Entonces se imaginarán entonces cuándo se van a producir estos cambios de estado. ¿Alguno se imagina cuándo se van a producir los cambios de estado? Con el reloj, claro. En este caso con el flanco de reloj, yo voy a estar en un estado, por ejemplo, espero pulsar, y cuando venga el flanco de reloj, los flip-flops van a mirar sus entradas y alguna va a estar en dependiendo de P, y va a producir que esto se cambie de estado. Ahora después vamos a ver cómo se traduce eso a flip-flops y a lógica, pero básicamente es eso. Este cambio se va a dar siempre que lo marque el reloj. Bueno, espero el vaso. Por el otro lado, acá voy a ir a la otra rama que habíamos hecho acá. Metido fichas. O sea, ahora en espero pulse, yo ya sé que acá estoy esperando que pulse, pero es una situación donde yo voy a hacer un café doble, digamos. Entonces, mientras no pulse, yo voy a seguir esperando que pulse. ¿Está? Ficha ya no puedo meter más, o sea que ya no me interesa preguntar por la ficha, en este caso, sino que voy a esperar que pulse. Y una vez que pulse, ¿qué debería suceder? Espera el vaso también. Bueno, perfecto. Espero el vaso. En esta situación es similar a la del otro caso, ¿no? Voy a acelerar un poquito, si no, no nos va a dar el tiempo. Espero el vaso. Entonces esto es igual al otro. Mientras no esté el vaso puesto en el sensor, no me lo detecte, yo voy a seguir esperándolo. Y efectivamente ahora tengo dos casos diferentes. Cuando llegue el vaso, si venía de este lado, yo tengo que hacer un café simple, y si venía de este lado voy a hacer un café doble. Por ahí no lo hemos diferenciado. ¿Cómo diferenciaría un café simple y uno doble? Uno del temporizador en doble tiempo. Buenísimo, bueno. O sea que en realidad el temporizador, ¿cómo hacemos para indicar que fue el doble de tiempo? Bueno, lo vamos a simplificar. Pero el temporizador para nosotros es una entrada que nos va a avisar cuándo. Vamos a hacer una suposición y la vamos a escribir por acá. El temporizador se pone en 1, ¿sí? El temporizador se pone en 1 cuando termina el tiempo calculado, ¿no? Calculado para el café correspondiente. Es decir que el temporizador, que nosotros en esencia sabemos que también va a ser un sistema secuencial, ¿no? Algo que va a contar tiempo.
pero no lo vamos a diseñar nosotros. Vamos a tener un aparatito que va a contar tiempo, solo que el tiempo que cuente va a ser el doble en un caso si habíamos metido 2 fichas, y será la mitad si será una ficha. Pero para nosotros va a ser transparente, porque se va a poner en 1, nos va a avisar. Pero cuando se ponga en 1 el temporizador, quiere decir que pasó el tiempo necesario. ¿Estamos de acuerdo con esa simplificación? Después uno podría pensar que podría tener 2 temporizadores distintos y demás. Vamos a simplificarlo ahí. Entonces, una vez que puse el vaso, una vez que me detecte que puse el vaso, ¿qué va a pasar acá? ¿Qué debería hacer la máquina cuando ya metí las fichas? Ya Hacer café. Perfecto, hacer café. Y obviamente estamos haciendo una buena simplificación acá, porque el hacer café implica... No está fácil hacer un café para la máquina, entonces ahí entran todas esas simplificaciones que dijimos. Bueno, la dosificación ya está lista dentro, no me tengo que fijar si hay café o no hay café, o sea, hay algo internamente que lo resuelve. Pero cuanto más compleja e inteligente querramos hacer la máquina, bueno, habrá que empezar a meter salidas que dosifiquen, porque yo me imagino, nunca hice una máquina de café, pero me imagino que una vez que empezás a hacer el café, bueno, habrá que activar un dosificador, habrá que activar el que cuenta cuánto agua entra al sistema, la mezclará, todas esas cositas que pasan internamente, que nosotros las vamos a suponer como simplemente que las resuelve internamente. Hacer café. Bueno, ¿y qué significaría hacer café, no? En nuestro caso, que vamos a encender especie de calentador o preparador de café, ¿sí? ¿Y hasta cuándo vamos a hacer café? ¿Cómo hacemos para salir de acá? O sea, preguntado de manera diferente, ¿cuál es la condición en las entradas que se debería dar para que yo siga haciendo café? Cuando el temporizador se ponga en... no me acuerdo qué valor era, creo que dijiste 1. Pero si está en 1, deja de hacer café, por ejemplo. Pero el temporizador lo habíamos pensado para qué en realidad. Para que corte la válvula, me parece que era. Pará, entonces, o así lo pensé yo. Claro, pero que todavía no estamos echando el café al vaso. Todavía lo estamos como calentando y preparando. Todavía no abrimos la válvula, por ejemplo. O sea que mientras esté frío va a estar en ese estado de hacer Ahí café. está. Sí, ponele, mientras esté frío, mientras se está calentando, o sea, No mientras caliente. el de la temperatura esté negado, suponete, está en 0 el sensor de temperatura, y si que no alcanzamos la temperatura deseada, lo seguimos calentando o haciendo el café, ¿no? Ok. Cuando la temperatura esté lista, fíjense que pensándolo así, o sea, el temporizador no interactúa acá, el pulsador no interactúa, el sensor de vaso, una vez que yo lo detecté, ahora voy a hacer la simplificación de que yo no lo voy a sacar, ¿no? Porque si yo lo saco, o sea, si el usuario me saca el vaso, yo tendría que estar como atento a esa situación. Si quieren la podemos plantear, o vamos a hacer la simplificación que una vez que puso el vaso no va a ser tan pavo en sacarlo. Y en eso me refiero a que la máquina ustedes la pueden diseñar con la mayor cantidad de funcionalidades que quieran y a prueba de todas las cosas que quieran, robusta ante todas las cosas que se les ocurran que puedan pasar. Puede pasar que venga un nene y te saque el vaso, entonces ¿qué debería hacer la máquina ahí? Y bueno, en realidad debería detenerse,
O sea, y pasar a una situación de o vuelve a esperar el vaso o vuelve a una situación de emergencia donde espera simplemente el vaso manteniendo la temperatura, el café calentando, por ejemplo, ¿no? Hay muchas situaciones que las tendríamos que decidir como diseñadores. Acá, para hacerlo más corto y más sencillo, vamos a suponer que una vez que pusieron el vaso no lo van a sacar más, o bien porque queda atrapado por alguna pinza, no sé, algo por el estilo. La cuestión es que el único que me interesa ahora para la máquina, para salir de acá, es que lleguemos o no lleguemos a la temperatura. Si llegamos a la temperatura, se imaginará entonces que el siguiente paso, ¿cuál es? Servir. Sirvo el café, vamos a ponerle. Fíjense que trato de usar nombres para estas distintas situaciones, nombres que sean bien representativos de lo que está pasando. O sea, es una manera de poder hacer un diseño que sea bien claro y donde no me pierda y se entienda bien qué está pasando con la máquina, ¿no? Creo que acá está quedando claro. Acá fíjense que hay varios estados que son medios parecidos. Acá espero que pulse o una ficha, y acá espero que pulse. Son similares, pero hay una diferencia. Acá espero un vaso. Estos dos son iguales, fíjense. Estos dos son iguales. Solo que vinimos acá por un camino donde metimos dos fichas. Entonces ahí de alguna manera podríamos suponer que el temporizador se configuró al doble de tiempo, ¿no? Podríamos suponer que por este camino el temporizador ahora está al doble de tiempo, ¿no? Hay un montón de simplificaciones acá. Bueno, sirvo el café. ¿Y hasta cuándo voy a servir el café? Y un poco lo hemos venido diciendo. Mientras el temporizador no me indique que terminó el tiempo para servir, yo sigo sirviendo el café. Y cuando el temporizador me indique que pasó el tiempo, quiere decir que ya, según los cálculos que hicimos, el volumen de café que servimos era el correspondiente. En un caso va a ser la mitad del vaso, y ponerle, y en el otro caso va a ser el vaso completo, para un café simple y un café doble. Entonces, cuando el temporizador se pone en 1, es decir que tengo que terminar de servir el café, ¿cuál sería el estado siguiente de la máquina? Una vez que terminé de servir el café, ¿en qué estado o qué situación queda la máquina? Un reposo. Reposo, vuelve a empezar. ¿Están todos de acuerdo? ¿O alguien está en desacuerdo? Yo estoy de acuerdo, profe. Bien, Sí, uno que se la jugó. Vamos. Bien, listo. Si el temporizador se activó, terminé de servir el café, y bueno, obviamente si el café queda servido ahí, bueno, problema del usuario. Por supuesto que si yo en esa situación, como no tengo un sensor volumétrico, vengo al reposo, vuelvo a meter una ficha de nuevo, vuelvo a apretar el pulsador, el vaso ya está puesto porque era del café anterior. Podríamos poner una alarmita o una luz antes de ir al reposo indicando que el café ya está servido, que ya no va a entregar más agua o algo por el estilo. Bueno, inclusive hasta sí podríamos encender como indicando vamos, habilitable para retirar. me gustó esa, vamos a hacer así, perdón por los perros, vamos a hacer así, y vamos a aprovechar el LED indicador ese que decíamos, lo vamos a usar, si estamos de acuerdo, para indicar que el café está listo. Entonces vamos a meter una situación donde el café está listo, donde ahí vamos a activar el LED indicador. ¿Y cómo saldríamos de esta situación? Ahí con el sensor del vaso retirado. Exacto, hasta que el usuario no saque el vaso, yo no salgo de esa situación, por ejemplo, ¿no? Entonces, y acá la combinación de entradas que me mantiene en este estado va a hacer que el vaso esté activado, o sea, el sensor de vaso que me sigue detectando el que está el vaso. Cuando saqué el vaso, ahora sí, saco el vaso,
volvemos al inicio. Me falta definir lo que pasaba con esta rama, ¿no? Metíamos 2 fichas, ahora espero que pulse, pulsé el pulsador para arrancar a hacer el café, ahora espero el vaso. Cuando pongo el vaso, ¿qué debería hacer? Hacer el café. Y ahí es donde acá lo vamos a mandar a este otro estado que se llama hacer café. ¿Y por qué lo puedo mandar al mismo? Porque hicimos la suposición recién que durante esta rama, en este proceso, el temporizador se configuraba el doble de tiempo, ¿no? Sí, no, acá hay algo en el sistema que me va a configurar el temporizador al doble de tiempo. Por supuesto que eso lo deberíamos resolver nosotros, pero por ahí podría ser un sistemita que lo vamos a considerar independiente, ¿no? Entonces acá podría duplicar el sirvo café. Podrías duplicar el sirvo café. Sirvo café una vez y me vuelvo a la otra rama. Y sirvo café 2 veces. Claro. Vos decís, este lo podríamos repetir 2 veces. Está bueno eso. O sea, de acá podríamos. Lo que pasa es que te necesitaría. Bueno, lo vamos a hacer. Total, no lo vamos a resolver, pero no vamos a hacer el circuito. Pero uno podría pensar de que ahora necesito hacer el café. Bueno, yo había pensado en 2 y después volver al que está. Claro, vamos a hacer el café. Fíjense que esto va a ser mientras la temperatura esté fría, ¿no? Cuando la temperatura esté lista, yo voy a servir el café, igual que el otro caso. Bueno, no sé por qué estoy señalando con un dedo. Ustedes no me vieron, pero es gracioso. Yo les estaba indicando con un dedo de mi mano en la pantalla cuál era el otro estado. Sirvo café. Y voy a seguir sirviendo café mientras el temporizador no me indique. Esa me gustó más, Nata. Está bueno porque no tengo que suponer de que el temporizador se puso al doble, sino que sigo el otro camino, empiezo a servir el café durante una vez el temporizador, y después cuando el temporizador me indique volvería acá. El tema es que a la anterior entiendo yo, profe. A hacer un poco más de café antes de servirlo de nuevo. Bueno, listo. No está mal. Hay que suponer que en el medio el temporizador se vuelve solo a 0, ¿no? No me queda clavado en 1. Ahí me gustó. Entonces es como que el proceso para hacer un café doble es repetir 2 veces la misma secuencia, ¿ah? Por supuesto que esto se podría simplificar teniendo en cuenta otras cosas. Se podría hacer en menos cantidad de pasos. Bueno, pero es una idea. Miren, vamos a hacer lo siguiente antes de pasar a ver algunos videitos. Me faltaría definir, por ejemplo, yo ya las entradas, fíjense que cuando estoy pensándolo de esta manera al comportamiento de la máquina, las entradas yo las voy considerando todo el tiempo. ¿A dónde? En las transiciones entre estados, ¿no? Para salir de un estado o de un comportamiento al otro, o de una situación a la otra, son las entradas las que me definen cuál es el estado futuro, ¿no? del sistema, cuál es el próximo comportamiento. En función de las combinaciones de entradas yo me voy moviendo de uno a otro, y como dijimos hace un ratito, el momento en que se producen esos cambios de comportamiento viene justo cuando lo indica el reloj, ¿no? Cada vez que indica el reloj, por ejemplo, estábamos esperando que una ficha y vino el reloj, el flanco, y justo estaba metí una ficha, voy a pasar a este otro comportamiento.
Pero lo que no indiqué acá son las salidas, por ejemplo, ¿no? Las hemos hablado oralmente qué pasaría en cada situación, pero le vamos a definir en qué momento activamos las salidas, ¿sí? Para que quede un poco más claro. Entonces vamos a usar el color rojo de salidas. Recuerden, teníamos una salida que era la válvula del café, otro que era el indicador luminoso. En este caso va a ser un indicador luminoso de que el café está listo, y la máquina calentadora de café. Entonces vamos a ubicar en cuál de estas situaciones esas salidas están activadas. No vamos a indicar cuándo están desactivadas, las vamos a dar como por entendido, de que si no las ponemos es porque están desactivadas. Por ejemplo, en el reposo está apagada la luz, está apagado el calentador y la válvula está cerrada, ¿no? O sea, ahí no vamos a tener ninguna. Acá lo mismo, acá la situación no hay salidas activadas, solo que ahora sé que me metieron una ficha. Es lo único que me diferencia respecto a este. Fíjense que ahí aparece el concepto que creo que Rocío había mencionado, de la memoria, ¿no? Yo paso de una situación a otra, pero ¿qué me diferencia entre estas dos? Es que yo acá tengo que memorizar o acordarme de que ya entró una ficha. La situación es diferente, pasó algo, entró una ficha, y eso lo tengo que memorizar. Y cuando pase acá, por esta, memorizo que llegaron dos fichas. Entonces por eso necesito generar una situación diferente, porque estoy recordando algo más, pasó algo más. En todos los que son espero no hay ninguna salida activada, ¿no? En la primera donde se va a poner algo activo va a ser acá, que es en hacer café. Ahí vamos a poner C igual a 1. El calentador lo activamos. Y lo mismo lo vamos a poner acá. C igual a 1. En sirvo café, ¿cuáles las salidas que están activadas? La válvula prendedora. La válvula. Estamos sirviendo el café, abrimos la canillita. El calentador lo vamos a apagar, ¿sí? Entonces ahí tiene más lógica esto de que si apagamos el calentador acá mientras servimos el café, entonces tiene lógica de que puede haber servido un poco, venir y vuelta, calentarlo un poquito si hizo falta y volver a servirlo. Y la salida del indicador luminoso la vamos a usar acá cuando el café está listo. O sea que vamos a poner el indicador de café en 1. Puse entonces donde las salidas se activan. Si tenemos 3 salidas y las ubiqué acá, y no puse cuando están inactivas. Se supone que cuando no las menciono o no están en 1, están en 0. Eso por convención lo vamos a hacer así. Siempre que no indiquen una salida, quiere decir que no está activada. Bueno, cada una de las situaciones diferentes en que está la máquina, nosotros las vamos a llamar estados. Son los diferentes estados de la máquina, ¿sí? Entonces un estado, ¿sí?, me representa una situación o un comportamiento particular de la máquina, que va a ser distinto a otro, ¿no? Por eso yo hago hincapié en que los tenemos que diferenciar, aunque quizás las salidas son iguales en muchos de estos casos, pero la situación es diferente. Una cosa es haber metido una ficha y otra cosa es que ya hayan llegado dos. Estamos en un estado diferente, una situación diferente, ¿no? Entonces, ¿por qué la unidad se llama, o vamos a hablar del diseño de máquinas de estados? Justamente porque son máquinas secuenciales que las vamos a pensar o representar mediante diferentes estados que representan diferentes situaciones por las que pasa la máquina, o diferentes situaciones por las que pasa el circuito, ¿no? Son distintos casos que se van a ir dando a través del tiempo. Y el cambio entre un comportamiento y otro, o una situación y otra, van a depender de las combinaciones de las entradas, ¿sí? Y es acá donde claramente se ve cómo en el sistema secuencial el estado futuro del sistema, ¿no?, pasará a este estado, depende de el estado actual y de las combinaciones de entrada que se den en ese momento, ¿tá?
Yo no puedo llegar al estado esperando el vaso directamente desde el reposo. Tiene que haber pasado cosas antes, ¿no? Entonces, el estado futuro del sistema depende del estado actual y de la combinación de entrada que se dé, ¿sí? Esto se llama una máquina de estados. Lo vamos a modelar como una máquina de estados. Y normalmente se le llama máquinas de estados, y le llamamos estados finitos. Eso lo van a ver también en la bibliografía, en el video o en el apunte. Máquinas de estados finitos. ¿Por qué finitos? ¿Les parece? ¿Por qué lo llamaría una máquina de estados finitos? Puede ser porque no son infinitos estados, sino que hay una cantidad finita de estados en los que puede estar la máquina. No, no tenemos bien definidos. Sí. Perfecto, ambos correctos. Yo, a la hora de pensar cómo funciona esta máquina que quiero diseñar, yo estoy pensando una cantidad concreta y finita de distintas situaciones por las que podría pasar. O sea que como diseñadores nosotros no nos vamos a poner desde el inicio a pensar cómo va a ser el circuito que resuelva este problema, sino que lo que vamos a hacer es pensar cuántas situaciones diferentes podrían pasar o necesito modelar, ¿sí? Cuáles van a pasar después de otras, cómo va a ser el orden cronológico de alguna manera. Y acá, ¿cuántos estados tenemos para este diseño preliminar que hicimos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, si no conté mal, son 10, ¿no? Podríamos decir entonces que en este diseño que hicimos tengo 10 estados posibles. La máquina tiene 10 estados. Ahora, tiene 10 estados el diseño. Esto que acabamos de dibujar acá se llama el diagrama de estados o diagrama de burbujas, también lo vamos a ver en los videos. Acá hay cosas que faltan completar, ¿no? Que no les di mucha bolilla, pero que las vamos a completar acá. Por ejemplo, vean esta situación. Ya ingresamos una ficha, entonces la máquina está esperando que o pulses para hacer un café simple o le metas una ficha más. ¿Qué pasa si justo pulsamos mientras estamos metiendo una ficha? O sea, en el mismo momento que estamos metiendo la ficha, pulsamos. Imagínense un escenario donde eso se da al mismo tiempo. Puede ser el mismo caso en el que se produce el error del 1-1 del reset del set. Podríamos verlo así. Son dos entradas que se activan sincrónicamente. Lo que pasa es que no van a ser F y P, en este caso. No van a ser directamente las dos entradas de un flip-flop, sino que después vamos a ver cómo estas entradas que son para nosotros, vuelvo a la cajita negra, son las entradas del sistema general, y acá dentro del sistema sí vamos a tener los flip-flops que me van a servir como memoria, ¿no? Van a guardar bits, y ahora en el video vamos a ver qué bits van a guardar. Igual, yo lo que pienso es cuando vos si vas a la misma situación, es como que al principio no va a pasar nada, pero yo me imagino que cuando vos lo haces al mismo tiempo, habrá un tiempo en el que esa ficha cae y después la ficha como que activa. No sé si será bien. O sea que ¿qué frecuencia de reloj tiene que haber como para que los dos pulsos caigan juntos, ¿no? Sí, sabes que va a ser independiente de la frecuencia, porque en realidad va a depender de que seas tan preciso como para que pasen las dos en el mismo momento en el flanco. Imagínate que si la frecuencia es lenta o rápida, como que no importa, el flanco tienen que caer justo los dos eventos simultáneamente en el flanco. Es muy poco probable. Nosotros con las cuestiones físicas siempre hay algo que sucede antes que otro, o sea, es muy raro que pase. Pero bueno, nosotros hemos definido acá, fíjense que si P es 1, estando en espero, pulse o ficha, y P es 1, voy al estado espero vaso. Pero si F es 1, voy a espero pulse. Son dos estados futuros que si P
y F son 1, queda como definido dos estados futuros posibles, porque ambas se podrían dar a la vez. Entonces, algo tenemos que suponer ahí, ¿sí? O como diseñadores podríamos decir, bueno, no se van a dar nunca esa situación. Pero mirá si justo alguien tiene la mala suerte de estar metiendo una ficha mientras el otro le aprieta el botón. ¿Qué harían ustedes? ¿Le darían bola a la ficha? ¿Le darían bola al pulsador? Para mí es muy importante la ficha. Bueno, vamos a seguir tu criterio. Si justo estás metiendo una ficha mientras aprieta el pulsador, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a dar prioridad a la ficha. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Y vamos a ponerle acá la condición de que si apretás el pulsador no estés justo ingresando una ficha. Entonces, si no está ingresando la ficha y apretaste el pulsador, vamos a esperar el vaso. Pero si está metiendo una ficha, no me importa lo que pase con el pulsador, tiene prioridad la ficha y lo hacemos así. Entonces, de esa manera queda resuelto eso último que nos faltaba, que es que no pueden existir dos posibles estados futuros ante una combinación de entradas. Eso también durante los videos lo vamos a formalizar bien. Lo que yo quería llegar acá jugando con ustedes, eso un ejemplo, me pasé un poco de tiempo, pero bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos, Nata. Es la propuesta de jugar un poco a diseñar un sistema secuencial pensándolo en las distintas situaciones por las que debería pasar la máquina. Esas distintas situaciones se llaman estados para nosotros, por eso va a ser un modelado como una máquina de estados finitos. Es finitos porque son una cantidad, en este caso son 10, ¿sí? Y además va a ser una máquina sincrónica. Va a ser una máquina sincrónica porque va a depender estos cambios de cuando venga el reloj.